Una de las naciones más prominentes y controvertidas de la historia es el Estado de Israel, con una historia que se remonta a milenarias profecías religiosas hasta el surgimiento del movimiento sionista. La edificación del actual Israel contó con hombres y con mujeres que se propusieron hacer realidad esta empresa desde antes que Tel Aviv fuese no más que un pueblo de 15.000 judíos bajo el mandato británico, rodeado además de cientos de miles de palestinos. Una de estas mujeres fue Golda Mabovich, quien cambiaría su apellido al hebreo Golda Meir mientras se consolidaba como la matriarca de Israel. De origen humilde, Golda fue política, diplomática y primera ministra de su país. Con aspecto de madre dulce pero firme, su carácter tenaz e intransigente le ganaron el otro apodo de Dama de Hierro, así como grandes elogios y graves críticas por sus acciones. Hoy vamos a repasar no solo la vida de Golda Meir, sino también la historia del pueblo de Israel. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Nacida con el nombre de Golda Mabovich, Golda Meir nace el 3 de mayo de 1898 en el seno de una familia judía asentada en Kiev, ciudad que en aquel momento formaba parte del Imperio Ruso. Al igual que los cristianos o los musulmanes, la comunidad judía se encontraba dispersa por todo el mundo, con importante presencia en Rusia, en Alemania, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. No obstante, a diferencia de distintas monarquías o repúblicas que surgieron sobre la base de una religión primaria que las conformaba, bien sea repúblicas o monarquías cristianas o musulmanes o de composición budista u otras denominaciones, para el momento en que nace Golda Meir y desde hace casi 2000 años, no existía un Estado-nación formado sobre la base de una población y religión judía. Ahora bien, cuando Golda Mabovich nace, ya se estaban dando importantes pasos en la creación de un Estado de esta naturaleza reconocido internacionalmente. Pero sobre esto volveremos más adelante. La pequeña Golda era la séptima de los 8 hijos del matrimonio de su padre, Moshe y Blume Mabovich, quienes se desempeñaban como carpintero y ama de casa respectivamente. Sin embargo, la infancia de Golda fue bastante precaria, estando marcada por una dura pobreza que la dejó a ella y a sus hermanos, o al menos los que habían logrado sobrevivir, recuerdos bastante amargos. Durante esta época tardía del Imperio Ruso, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se hace más común el conflicto entre el zarismo y la Iglesia Ortodoxa contra miembros del judaísmo, el catolicismo, el islam y otras religiones que eran acusadas por los partidarios del zarismo de colaborar con movimientos subversivos contra el Imperio Ruso. Esto lleva a una serie de leyes y acciones que restringen las libertades de la comunidad judía y de otros grupos religiosos o políticos considerados dañinos para la cohesión de Rusia. Amén de este conflicto y de la pobreza de su familia, el padre de Golda Meir parte hacia los Estados Unidos en 1903 para buscar una mejor vida para su esposa y sus hijos, quienes por los momentos se quedan en la ciudad de Kiev. Sin embargo, la madre de Golda no soporta la situación y se marcha a la casa de su familia en Bielorrusia, donde la situación sin embargo no mejora y la pobreza sigue carcomiendo a la familia Mabovich. Sin embargo, la situación cambia cuando en 1906, ya establecido en Milwaukee, en Estados Unidos, el padre de Golda llama a su familia para que se vayan a vivir con él. La suerte le empezaba a cambiar a los Mabovich, cuya condición económica empezaba a mejorar y eventualmente hasta adquiere en los Estados Unidos un nivel de estatus considerable.
Golda Mavovich viviría un tiempo en Denver, que según ella fue el sitio que le reveló que su inclinación era el activismo político y la lucha sionista. Esto puesto que en Denver conoce a varias familias judías en cuyas casas y centros de estudio se discutían temas como el sionismo, el feminismo, ideas políticas mayoritariamente socialistas, historia, literatura y mucho más. En aquel momento Estados Unidos era el hogar de una numerosa comunidad judía. Era el escenario perfecto para que una joven Golda empezara formalmente su activismo político y sionista con su afiliación al llamado Poalei Zion en 1915. Este era un partido político de corte socialista, con varias sedes alrededor del mundo que defendía, entre otras cosas, la dignificación de los obreros judíos dispersos alrededor del planeta y la creación de un hogar para todos los judíos. Golda termina la secundaria en 1915 y se recibe como profesora de la Escuela Normalista de Milwaukee en 1917, empezando a ejercer tanto la docencia como el activismo y la militancia política. Ejemplo de su rápido escalamiento en las filas del sionismo en Estados Unidos fue su elección como representante de Milwaukee en el recién creado Congreso Judío Estadounidense, una asociación que fue creada por los judíos estadounidenses con el fin de defender sus intereses y derechos como grupo en dicha nación y en todo el mundo. En ese mismo año, 1917, con 19 años de edad, Golda se casa con un hombre de nombre Morris Meyerson. Pero la condición que pone para consumar el matrimonio es que debían practicar la aliyá. La aliyá es el término que describe la acción realizada por los judíos cuando deciden migrar hacia la llamada por ellos como tierra prometida o tierra de Israel. Sin embargo, no es hasta después de la Primera Guerra Mundial que Golda y su esposo se deciden a hacer este viaje. Luego de esta guerra, esta tierra pasa de manos del Imperio Otomano a manos del Imperio Británico, cuando se instala el llamado Mandato Británico de Palestina. En este periodo en el que esta tierra está bajo mando británico, inicia una nueva sustancial migración de judíos hacia esta tierra, de manera que Golda y su esposo en 1921 se embarcan en este viaje. Sin embargo, para entonces esta tierra, llamada por algunos como Palestina y por otros como Israel, estaba lejos de ser el Israel que hoy conocemos como hogar de los judíos. Sin embargo, antes de seguir hablando del momento en el que Golda llega a la tierra de Israel, en ese entonces bajo una administración con el nombre de Mandato Británico de Palestina, es necesario hacer un repaso muy breve y superficial, pero fundamental, de la historia de los judíos y de la llamada Tierra de Israel. De acuerdo con sus creencias y lo plasmado en las escrituras, el pueblo judío tiene su entrada en la historia cuando el Dios Yahvé hace una alianza con el patriarca Abraham, a quien le promete que será el padre de una gran nación y que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán, ubicada al suroeste de la llamada Media Luna Fértil, siendo Canaán lo que hoy se conoce como la región del Levante, o mejor entendida actualmente como Israel, Palestina, Siria, el Líbano y Jordania. Es en esta región y más allá en todo el Oriente Próximo donde se desarrollan los pueblos llamados semitas, tales como los cananeos, los arameos, los acadios, los hebreos, los árabes, los fenicios y otros más. Al afirmarse esta alianza entre el Dios Yahvé y Abraham, Abraham es clamado como el primer hebreo. El pueblo hebreo bajo esta interpretación se convierte en el pueblo elegido por Dios e iría desarrollando su propia religión con su propia lengua y sus costumbres y ritos distintivos. Luego de este pacto, Abraham inicia con el pueblo hebreo una peregrinación desde las tierras mesopotámicas desde donde se encontraban para conquistar y asentarse en las tierras de Canaán. El hijo de Abraham, llamado Isaac, continuará con la línea patrística que también llevará hasta su hijo Jacob. Jacob por su lado tendrá 12 hijos, de los cuales saldrían las 12 tribus de Israel, a la par que Jacob es rebautizado por el mismo Dios Yahvé con este nombre de Israel, marcando el inicio del uso de esta palabra y el comienzo de cuando se le empieza a llamar al pueblo judío también como israelitas. Con el paso del tiempo, los descendientes de Jacob, también rebautizado Israel, son esclavizados por Egipto, y durante su esclavitud el Dios abrahámico manda a un hebreo llamado Moisés a dirigir el éxodo de vuelta hacia la tierra prometida en Canaán.
Luego de abrir los mares y escapar y un largo caminar por el desierto de 40 años, algunas tribus de Israel logran llegar a Canaán y logran reconquistar el territorio aproximadamente por los años 1400 a.C., integrándose los israelitas con las poblaciones sedentarias ya existentes, asimilando sus formas de gobierno y abandonando poco a poco su conducta nómada y errante. Más de 300 años después, cerca del siglo XI a.C., ante las amenazas de los filisteos, las tribus israelitas deciden unirse bajo un solo reino llamado Reino de Israel. Durante esta unión gobernaron los famosos reyes Saúl, luego David y finalmente Salomón. Sin embargo, a la muerte de este último y por problemas sociales y religiosos, el reino se divide en dos: el reino de Israel por un lado y el reino de Judá por el otro, cerca del año 930 a.C. Pero ambos reinos, al cabo de 400 años, serán invadidos por asirios y babilonios, así como por numerosos grupos hasta llegar a los romanos, que establecen en dicho territorio, en la tierra prometida, en el año 6 después de Cristo, la llamada provincia de Judea. Como provincia romana, Judea vive un acontecimiento que parte la historia del pueblo judío y del mundo entero en dos. Si bien la mayoría de los hebreos en aquella tierra de Judea no reconocieron al profeta Jesús de Nazaret como el Mesías tan esperado que venía a liberar al pueblo de Israel, de las acciones y la prédica de Jesús de Nazaret y de las tribus judías surgieron los apóstoles y los predicadores que darían vida a la cristiandad y a su largo caminar. En los primeros años posteriores al paso de Jesús de Nazaret, entre el 66 y el 136 después de Cristo, en la provincia de Judea, grupos judíos se rebelan en armas sin éxito 3 veces contra el Imperio Romano y muchos de los líderes de las tribus judías son expulsados de la provincia de Judea, empezando una larga y gradual peregrinación de estos grupos y familias judías por el resto del mundo. Luego de una de estas rebeliones, el Imperio Romano cambia el nombre de esta región de provincia de Judea a provincia Siria-Palestina. Palestina era otra de las denominaciones con las que desde hace tiempo distintos grupos de esa región no judíos llamaban a esta tierra, como el caso de los filisteos. Lo cierto es que en los 3 siglos posteriores a estas revueltas judías, el Imperio Romano no solo se convierte al cristianismo, sino que poco después colapsa comunidad política. Así que la provincia de Siria-Palestina, o tierra de Israel llamada por los judíos, termina quedando bajo el gobierno del cristiano Imperio Bizantino. Pero poco después esta tierra es conquistada por los árabes en el proceso de expansión musulmana del siglo VII. Para eventualmente ser conquistada siglos después por los cruzados, que establecen en 1099 después de Cristo el reino de Jerusalén y los estados cruzados. Pero luego de muchos conflictos en los próximos siglos, esta tierra termina quedando bajo el mando y potestad del Imperio Otomano en el año 1517, imperio del que seguiría formando parte en el momento que nace nuestra protagonista, Golda Meir. Durante todos estos siglos, luego del colapso del Imperio Romano, no todos los judíos en esta tierra eran expulsados o perseguidos, pero sí fueron reduciendo notablemente su presencia y peregrinando al resto del planeta. Para el año 1880, la región del actual Israel contaba con 470.000 habitantes, de los cuales entre 20 y 25.000 eran judíos y más del 90% eran árabes palestinos de mayoría musulmana. En este sentido, tanto el término Israel como el término Palestina fueron términos que convivieron a lo largo de milenios según el grupo que llamara a esta región, y que fueron utilizados a discreción de cartógrafos, historiadores y políticos para describir la zona. Para conocer la vida de Golda Meir también es fundamental conocer el movimiento político que se deriva a raíz de esta situación de la comunidad judía. Desde la desintegración del reino de Israel antes de Cristo y las continuas expulsiones de los hebreos de esta tierra, se generó dentro de la comunidad judía y de la diáspora judía un anhelo por la tierra perdida y la falta de una nación propia con territorio propio.
Cerca de finales del siglo XIX empezó a gestarse así un movimiento denominado sionismo político de la mano de Theodor Herzl, un judío húngaro y activista político cuyas ideas principales giraban en torno a la designación de la región de Palestina como el hogar predilecto para la diáspora judía. En palabras de Herzl, Palestina era, abro comillas, nuestra siempre memorable casa histórica, cierro comillas. Fuertemente influido por los nacionalismos de aquella época, el sionismo sostenía que los judíos eran primordialmente un grupo nacional, como los polacos o los alemanes, y no un grupo religioso, como los musulmanes o los católicos, y que como tal tenían derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. En este sentido, en la comunidad judía, de donde sobresalían importantes y acaudalados comerciantes, empresarios y banqueros, congraciados además con varias personas importantes de gobiernos como el de Estados Unidos y el de Inglaterra, empiezan a organizarse con miras a este largo objetivo de fundar su propio Estado. El primer paso fundamental en aras de conseguir este objetivo se da en agosto de 1897, cuando Theodor Herzl organiza el llamado Primer Congreso Sionista en la ciudad suiza de Basilea, con la asistencia de 209 delegados de 17 países. En este congreso los sionistas deciden por unanimidad que la conformación del Estado judío debía empezar lo antes posible y por tanto debían organizar las primeras aliyás, es decir, las primeras migraciones masivas de judíos hacia Palestina, gobernada en aquel entonces por los otomanos. Pese al rechazo inicial de numerosos judíos de la época que consideraban que el sionismo de Herzl atentaba contra lo estipulado en las sagradas escrituras de la Torá y el Talmud, la idea fue ganando popularidad dentro de la comunidad, y las migraciones hacia Palestina de los judíos van ganando tamaño y cantidad. Entre 1881 y 1917, cerca de 75.000 judíos migraron hacia dicha región, que estaba además experimentando por sí sola fuertes cambios sobre la base de lo que ocurría en el mundo y en el Imperio Otomano. Al mismo tiempo, el gobierno y la corona británica emiten formalmente la llamada Declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917, donde reconocen públicamente su apoyo para el establecimiento, abro comillas, de un hogar nacional para los judíos en Palestina, y se hacían así aliados pública e institucionalmente de la causa sionista. Esta declaración fue secundada por prominentes judíos que habían ganado una importante influencia en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, como el caso de Herbert Samuel, Chaim Weizmann, Nahum Sokolov, Louis Brandeis y la familia Rothschild. Es aquí cuando nos reencontramos con nuestra protagonista Golda Mavovich, pues ese mismo año de la Declaración de Balfour, en 1917, el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial y sus posesiones y todo su territorio pasan al control del Imperio Británico, siendo esta región ahora llamada oficialmente Mandato Británico de Palestina, y comprendía a su vez las regiones de Cisjordania, de Gaza y de Jordania. En este sentido, bajo el mandato británico, los judíos tendrán una nueva seguridad y un nuevo incentivo para migrar en mayores proporciones al territorio palestino, lo que empieza a generar unas primeras fuertes tensiones entre los palestinos árabes y los judíos recién llegados. Este es el complejo panorama que Golda y su esposo verán a su llegada a la tierra de Israel. Tras su llegada, Golda y su esposo, como dijimos, se instalan en el Tel Aviv, que estaba bajo mandato británico. Tel Aviv en ese entonces estaba compuesto por unas 15.000 personas, casi todas judías. Sin embargo, Golda rápidamente se muda con su esposo a la colonia agrícola judía de Merhavia, al norte de Palestina. Golda vive diáfanamente en las labores agrícolas, se compenetra bastante bien con los trabajadores del campo y sigue desarrollando sus rasgos de líder. Ejemplo de esto fue su elección como representante de su colonia agrícola en el Histadrut. El Histadrut en hebreo era la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, es decir, la agrupación sindical que los judíos habían establecido tras su llegada a Palestina y que acumulaba gran influencia en aquel momento. Por su sobresaliente liderazgo en la Federación de Trabajadores en 1928,
Golda es nombrada directora de la rama femenina del Histadrut, mudándose nuevamente a Tel Aviv y empezando a vivir agitadamente en el marco de su nuevo trabajo, desde el cual lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras a quienes representan eventos internacionales como la Conferencia Mundial de Mujeres Sionistas y la 16ª Conferencia Sionista Mundial. Desde estos foros, Golda contribuye a popularizar el movimiento sionista, a la par que va adquiriendo importantes contactos y ciertas habilidades diplomáticas que en 1932 le van a valer su nombramiento para ir a Estados Unidos con el fin de recolectar dinero para la causa sionista, recaudando unos $250.000. A su regreso a la tierra de Israel en 1934, Golda entra a la jefatura de la sección política del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores, volviéndose una figura clave en la naciente política de la comunidad judía en Palestina, que en esta tierra poco a poco iban formando un prototipo de Estado y gobierno propio de facto para los judíos. Golda en ese 1934 se une a las filas del influyente partido Mapai de corte izquierdista. Así van a transcurrir estos años de la vida de Golda en reuniones y conferencias nacionales e internacionales. A la par que esto sucede, cada vez más son los judíos que van llegando a Palestina y cada vez son más violentos los roces entre judíos y palestinos, cosa que se evidencia en la sangrienta revuelta árabe de 1936 a 1939, en la que cerca de 5.000 palestinos van perdiendo la vida como parte de la respuesta que tuvieron frente a los nuevos asentamientos judíos. Por su parte, en Europa se van levantando varios movimientos nacionalistas políticos que, entre otras cosas, entran en conflicto con las comunidades judías europeas y abogan por su expulsión, especialmente en la Alemania nacionalsocialista, pero también en otras naciones aledañas. Eventualmente, las tensiones políticas en el continente europeo llevan al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, con todas las matanzas, persecuciones y tribulaciones que sufrió toda Europa y que sufrió la comunidad judía, especialmente en los países bajo mando nacionalsocialista. Durante la guerra, Golda fue una ardua defensora de la causa judía y abogaba por la inmigración de los desplazados judíos hacia Palestina para seguir asegurando el control de la zona. Sin embargo, la presencia de este gran número de judíos creciente que estaba llegando a esta región fue multiplicando las riñas y las escaramuzas entre los judíos y los palestinos árabes, pueblo sobre el que Golda siempre manifestó críticas y rechazo. Como sea, la situación de conflicto entre los palestinos y judíos en esta tierra poco a poco se le va saliendo de las manos al Imperio Británico, que se va volviendo incapaz de controlar el mandato de Palestina, así como los clamores de independencia de ambos bandos que se van haciendo cada vez más notorios. Tras la Segunda Guerra Mundial, Golda empezaría a adquirir mucho más poder del que ya tenía, pues para 1946, por ejemplo, tras el llamado Sábado Negro, que fue una serie de allanamientos y detenciones a líderes sionistas perpetrados por las autoridades británicas que buscaban calmar los ánimos de la situación conflictiva, en medio de este vacío de poder, Golda termina asumiendo el Departamento de Estado encargado de las relaciones internacionales de la, abro comillas, agencia judía. Esta agencia judía sería lo más cercano a un ente gubernamental de los judíos durante el mandato británico de Palestina. Para ese año 1946, en la tierra de Palestina o de Israel, los judíos ya habían pasado a ser más del 33% de la población. Pero cada grupo, judíos y palestinos musulmanes, vivían cada uno por su lado. Cada grupo había construido su propio estado paralelo y sus propias instituciones de facto, generándose cada vez más enfrentamientos violentos entre ambos grupos. Desde este puesto de canciller o secretaria de Estado de la agencia judía, Golda Meir participará en representación de los intereses judíos en la redacción de la Resolución 181 de la ONU, llamada también como el Plan de Partición de Palestina, frente a la realidad en la que el Reino Unido estaba perdiendo el control del mandato británico de Palestina y la creciente violencia que había entre palestinos y hebreos. El Reino Unido solicita que esta situación se arregle mediante una resolución en la ONU. La resolución, que se termina aprobando meses después, recomendaba la creación de un Estado árabe y un Estado judío, con una moneda común y con autoridades políticas conjuntas, procurando darle la misma cantidad de territorio a cada grupo.
y Jerusalén a su vez se debería mantener como una ciudad internacional. Pero tanto la Liga Árabe como los principales grupos políticos y armados de los judíos desconocen esta resolución y se termina desatando inmediatamente en ese mismo año 1947 una guerra civil dentro del mandato de Palestina, también llamada Guerra Palestino-Sionista, en la que ambos grupos se enfrentarán por el control del territorio, mientras los británicos abandonaban la región. Durante la Guerra Civil, Golda es enviada a los Estados Unidos por la agencia judía, liderada entonces por David Ben-Gurión. Esta vez Golda tiene el firme propósito de buscar dinero para financiar la guerra y el armamento para el Estado judío que estaba en guerra y a punto de consolidarse. Golda, siendo ya una reconocida política y activista y con buenos y viejos contactos en el norte, recibe de parte de importantes empresarios, banqueros y políticos, judíos y no judíos de Estados Unidos, la importante cifra de $50 millones que entrega a su regreso en mayo de ese año a la tesorería de la agencia judía. Mismo mayo de 1948, en el que 6 meses después de la guerra civil, los grupos sionistas dan una estocada final a los grupos árabes palestinos en esta guerra civil. El resultado de la guerra al año siguiente, 1948, es que los judíos logran conquistar militarmente el 78% del recién disuelto Mandato Británico de Palestina, más de un 25% de lo que originalmente se había estipulado en la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, desplazando además a más de 600.000 palestinos durante esta guerra de sus hogares. Para el 14 de mayo de 1948 se produce este hito fundamental de la historia reciente cuando fue firmada oficialmente la Declaración de Independencia del Estado de Israel del Imperio Británico, en cuyo documento aparece la firma de Golda Mabovich, naciendo oficialmente el actual Estado de Israel, cuyo gobierno provisional es reconocido rápidamente por los Estados Unidos, por Irán y por otros países hispanoamericanos y europeos, siendo 3 días después la Unión Soviética los primeros en reconocer de jure y no de facto al Estado de Israel, es decir, como legítimo y legal. Luego de esta resolución que formalizaba la creación del Estado de Israel, inmediatamente en 1948 se da inicio a la Guerra Árabe-Israelí, también llamada por los israelíes como Guerra de la Independencia o de Liberación, en la que diversos estados árabes de la región como Siria, Egipto, Irak y el Líbano, que se oponían a la creación de Israel y el desplazamiento de los palestinos, enviaron tropas que entraron en una nueva guerra con los judíos en dicha región. Tras miles de muertos de parte y parte, los judíos vencen contra los árabes y se forma un armisticio con nuevos límites territoriales, consolidando así el dominio del Estado de Israel sobre sus nuevas fronteras. La piedra del nuevo Estado ya había sido puesta en medio de polémicas y controversias, y sería Golda Mabovich, de 50 años, una pieza clave en la edificación de este Estado como líder política y como diplomática, que consiguió además un financiamiento clave en la guerra. Una nueva nación de apenas 914.000 habitantes, rodeada de grupos hostiles y donde estaba todo por hacerse. Tras la consolidación formal del actual Israel, Golda ocupa brevemente el cargo de embajadora de Israel en la Unión Soviética, sin poder lograr el acercamiento amistoso que el gobierno estaba buscando. Luego, con su ya larga trayectoria política, es llamada por el primer ministro David Ben-Gurión, miembro del partido Mapai del cual era militante, para que ocupase la cartera del Ministerio del Trabajo desde 1949 hasta 1955. En este cargo, Golda lideró la construcción de numerosas viviendas para integrar a los cientos de miles de inmigrantes judíos que estaban llegando a esta tierra tras la creación del Estado en 1948. A su vez, Golda implementa un sistema de seguridad social, promueve la creación de empleos y busca equilibrar los intereses de los trabajadores con la necesidad del empresariado. Es en este momento que Golda cambia su apellido al hebreo Golda Meir.
Tras su paso por el Ministerio de Trabajo, en 1956 Golda entra en un ministerio mucho más complejo dada la situación naciente del Estado, el Ministerio de Exterior. Durante su tiempo como ministra del Exterior, Golda desempeña un papel crucial en la construcción de la política exterior del naciente Estado de Israel, logrando importantes avances y también enfrentando varias polémicas. Su primer paso fundamental fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con varios países recién independizados de África y de Asia, a donde viaja para ganar el reconocimiento del Estado de Israel por parte de estas naciones. Esto ayuda a seguir consolidando la posición de Israel en esta región y en el escenario internacional, así como a fomentar la cooperación con otros estados. Por otro lado, durante la crisis del Canal de Suez, que surge a raíz de la nacionalización del canal por parte del presidente egipcio Nasser en julio de 1956, Golda terminó siendo una voz clave en la defensa de las acciones israelíes ante la comunidad internacional, utilizando su habilidad para comunicar la posición israelí y justificar la intervención militar que Israel llevó a cabo conjunto a Gran Bretaña y Francia, los antiguos administradores de dicho canal, para preservar su hegemonía en esta zona. A la par de esto, durante todos estos años como canciller, Golda debió lidiar con las tensas relaciones que tenía Israel con gran parte del mundo árabe que lo rodeaba. Además, Golda como canciller logra afianzar significativamente las relaciones entre Israel y los Estados Unidos, asegurando por parte del gobierno estadounidense una recurrente y segura venta de armas y el otorgamiento de millones en financiamiento al Estado de Israel, lo que fue vital para la seguridad del mismo en un contexto regional agitado. Por ejemplo, se sabe que durante la administración de Eisenhower, Estados Unidos le dio a la nación judía cerca de 615 millones de dólares en financiamiento y armamento. En la gestión de John Kennedy se le otorgó cerca de 200 millones a Israel y durante la de Lyndon Johnson se le otorgó la elevada cifra de 1.5 mil millones de dólares en los mismos rubros. Todo esto fue fundamental en la consolidación efectiva del naciente Estado de Israel, que contó con el apoyo de Estados Unidos desde el inicio, además apadrinado por las potencias occidentales e importantes círculos económicos. Así Israel va extendiendo sus fronteras más allá de las líneas dibujadas por la ONU en 1947 y lo establecido en el armisticio de 1949. Cosa que a la larga perpetuará los enfrentamientos violentos entre judíos y palestinos. Pero regresando a la época de Golda como ministra de Exterior de Israel, durante sus 10 años como canciller, lo cierto es que esta dama de hierro, siempre de forma serena y apacible, con semblante de señora mayor amena, sabrá defender con argumentos frente a la comunidad internacional las acciones de guerra y de otra índole del Estado de Israel que hayan causado polémica internacional. El destacado manejo de Golda de la política internacional y de situaciones de emergencia la hicieron ideal para que en 1969, tras la muerte repentina del entonces primer ministro Levi Eshkol, fuese la candidata favorita de los israelíes en las urnas de las elecciones de dicho año, siendo elevada a la máxima posición del Ejecutivo el 17 de marzo de 1969. Durante su mandato como primera ministra, Golda, que gobernó en coalición con la oposición y la mayoría en el Parlamento, enfrentó diversas crisis que llevaron a que su actuación fuese aplaudida por algunos, pero criticada por muchos. Si bien en el ámbito internacional continuaron los acercamientos de Israel con varias naciones del mundo y sobre todo por motivos estratégicos con los Estados Unidos, en el ámbito económico y social, Golda tuvo que lidiar con serias situaciones. Durante su administración, Israel experimentó una fuerte inflación y un aumento en el costo de vida, lo que conllevó un gran descontento social y varias protestas, a las que se sumaron tensiones sociales por las desigualdades existentes en el país. Sin embargo, el suceso tal vez más relevante del mandato fue la guerra de Yom Kippur, la que comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel al sur y norte de la nación. A pesar de que el servicio de inteligencia israelí había recibido advertencias sobre un posible ataque, estas no se tomaron en serio y en suma llevaron al gobierno de Golda Meir a un serio desprestigio. La guerra de Yom Kippur finalizó a las 3 semanas con miles de muertos en ambos bandos y sin una resolución clara.
En medio de varias críticas y muchos asuntos inconclusos, Golda decide renunciar a su mandato el 10 de marzo de 1974 a los 76 años de edad. Aunque esto no acarreó su desaparición de la vida pública, pues siguió sosteniendo reuniones importantes como con el secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, como mediadora entre el gobierno de Israel y el gobierno egipcio para sentar las bases del tratado Camp David, en el que Egipto e Israel firmaban la paz en 1978, el primer reconocimiento del mundo árabe de Israel como un Estado legítimo. A su vez, Golda escribe su autobiografía en 1976, participa en foros y conferencias internacionales donde es loada por su liderazgo, aunque no faltaban las voces que dentro y fuera de su patria criticaban su accionar. Asiste también a festividades religiosas y culturales judías dentro y fuera de Israel y contempla también cómo su salud se va apagando. El linfoma detectado en 1963, pero que no fue oportunamente tratado, resquebraja el cuerpo de Golda, que de avanzada edad, el 8 de diciembre de 1978, con 80 años de vida, fallece tras haber permanecido algunas horas en coma. Tras su muerte fue enterrada en el llamado Panteón de los Grandes de la Patria en Jerusalén y recayeron sobre ella varios honores póstumos, al igual que duras críticas sobre su obra en vida. Criticada o aplaudida por su defensa ferviente de la causa sionista y de las acciones detrás de la misma, Golda Meir se terminó consolidando en el resto del mundo como un referente del liderazgo femenino, aunque entre los judíos y en Israel, mayormente recordada como la matriarca del país, por haber sido una de las más activas colaboradoras de la creación del Estado de Israel y del gran aparato diplomático con el que la nación judía ha logrado consolidarse y expandir sus influencias hasta el día de hoy, siendo una pieza clave, aunque muy olvidada, en la historia contemporánea de Oriente Próximo. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga.